escucha o preferís a través de queráis? Se me escucha bien, ¿no? Es que así puedo mover la mano. Bueno, yo a lo largo del día de hoy ya se ha mencionado muchísimas veces el líquen esclerotrófico. Conocéis todos perfectamente cuál es la epidemiología de esta enfermedad, una enfermedad alérgica que puede afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo, que desde el punto de vista del sexo es más frecuente en la mujer que en el hombre, y dentro de la mujer tiene básicamente dos picos de incidencia. Un pico de incidencia menor en las mujeres, en las niñas, realmente, en la pubertad, y luego un pico máximo de incidencia a nivel de la época peri y postmenopáusica. Sí, ahora os enseñaré una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva, etcétera, etcétera, que, como yo he leído, en un principio leí el potencial de malignización de esta enfermedad, se decía en todas partes que era muy bajo. Sobre este tema va la ciencia. También se decía que la incidencia del esclerotrófico en la población postmenopáusica era muy bajo, y yo pongo en tela de juicio que realmente esto sea así. Yo lo que me he encontrado es un montón de pacientes sin diagnosticar, infradiagnosticadas, que acuden a la consulta normalmente por disminución de su calidad de vida, incluyendo la esfera sexual y psicosexual. Muchas veces realmente acuden a mí, bueno, tuve un programa en una de las televisiones españolas de ámbito nacional donde estuve hablando de este tema, y a raíz de ese programa tengo que decir que un montón de casos que estaban, no voy a decir abandonados porque es una mala forma de decir las cosas, no estaban abandonados, estaban con terapia médica que no han solucionado sus problemas. Me estoy refiriendo básicamente a la pérdida de calidad de vida, sobre todo vida nocturna, y por desórdenes espectadores que impiden el descanso nocturno, y los casos que yo os voy a comentar que habían eliminado completamente la posibilidad de mantener una vida sexual moderadamente normal con sus maridos. Yo soy un... ¿Tengo que darle la fuerte? No, al de abajo. Al de abajo. Pero al revés, igual de cualquier lógica. Bueno, pues lo que os comentaba, esto es lo que ya todos sabemos, porque son la degeneración del tejido vaginal, de la mucosa vaginal, como ustedes dicen. Yo ya hace 4 o 5 años que estuve en este mismo foro, ya planteé una pauta de tratamiento aprovechando las nuevas pautas, las nuevas tecnologías que se nos ofrecían, que yo ya había probado y que me habían dado moderados buenos resultados. Ya planteé en su momento una serie de tratamientos alternativos a lo que es la terapia médica convencional, corticoides e inmunomoduladores, de manera que pudiéramos avanzar un poco más y permitir no solamente actuar contra los síntomas, sino intentar atacar en la medida de lo posible, quiero subrayar esto, porque el líquen sigue siendo una enfermedad inflamatoria progresiva, que de momento yo no me he encontrado que tenga cura, salvo bajo criterios de los aquí presentes, no me he encontrado a nadie que haya curado a ninguna paciente. Entonces, como digo, planteé una nueva forma de tratamiento, basado bien en la radiofrecuencia, que creo que nos hablará mañana de ella, bien en el láser y la utilización de factores de crecimiento autólogos, ya sean derivados del plasma rico en plaquetas o incluso en formas muy graves de grasa enriquecida con plasma rico en plaquetas. Pero yo que la decía, pues exigía primero, porque yo no soy ginecólogo, insisto, yo no soy ginecólogo, lo siento mucho para lo que quiero contigo, doctora Yana. Es que tú eres portuguesa, yo estoy castellano, estoy en mi ámbito, ¿no? Bien, yo trabajo con ginecólogos y siempre exijo, porque yo no soy ginecólogo y el ámbito ginecológico escapa de mi competencia, siempre exijo que vengan previamente revisados por un especialista en ginecología y por una biopsia. Utilizo un láser con doble propósito.
Se va a hablar mucho de láser y yo mañana por la tarde tengo otra ponencia de láser, pero os adelanto. El láser tiene dos funciones básicas. Es decir, por un lado, lo que queremos es disminuir el nivel de fibrosis a nivel de superficie y por otro lado lo que queremos es regenerar en la medida de lo posible los tejidos profundos que todavía pueden estar incólumes, todavía pueden estar no modificados. Para que entendáis mejor. Utilizo el plasma rico en plaquetas en la misma sesión que aplico el láser y luego hago sesiones intermedias de plasma rico en plaquetas para mantener esa estimulación a nivel de fibroblastos, a nivel de crecimiento vascular y a nivel de colágenogénesis. Siempre reviso a los pacientes cuando aplico un láser sobre un líquen, y ahora os explicaré por qué. Y a los 15 días también me gusta revisarles, para estar tranquilo, que ellos duerman tranquilos y yo también. Intento que inicien relaciones sexuales lo más precozmente posible e incluso les indico que compren un consolador, porque suele ser más barato que las prótesis ortopédicas de inflamación en la vía vaginal, lo antes posible. ¿Por qué? Porque mi experiencia me dice que cuanto más tiempo pase después de aplicar un láser y infiltrar un PRP sin que ese anillo vaginal sea dilatado de manera continuada, vuelve a cerrarse. Es más, puede ser contraproducente el hecho de que nosotros estemos estimulando colágeno profundo mientras no estamos dilatando ese introito para evitar que se vuelva a cerrar otra. Si hay vaginismo, que muchas veces hay vaginismo, el componente normalmente es psicológico. Si no es psicológico, lo derivo otra vez al ginecólogo porque no es psicológico. El vaginismo que yo trato es parecido al vaginismo primario producido en las niñas, en su problema sexual, etcétera, el vaginismo que viene determinado por el miedo a mantener una relación sexual, porque las mujeres que yo he visto llevan mucho tiempo sufriendo grandes dolores en el momento de la penetración. Esto normalmente, con una o dos sesiones de toxina botulínica en la zona del anillo vulvar, del anillo vaginal, suele mejorar. Si el líquen es estrecho resistente, hay que insistir en el tratamiento. Y sobre esto va precisamente el contenido de esta presentación, porque lo que yo quiero es plantear una serie de dudas a los aquí presentes. Luego, revisión cada 6 meses. Estos dos puntos son la base de la ponencia que os estoy haciendo. Si cada 6 meses, para identificar referidos y biopsia en su caso. Este es el mismo esquema que os acabo de comentar, pero con los tiempos más o menos. Si queréis la presentación, yo os la mando. Yo os la doy a Lola y se la pedís a ella. Yo no tengo ningún problema en que tengáis la presentación. Yo, si no queréis estar haciendo fotografías, que luego sale mal. Pero bueno, estamos en láser, el PRP, el segundo mes ya no damos láser, PRP. El tercer láser se valora si es necesario volver a dar láser, PRP. Al cuarto mes hacemos una revisión, si hay presencia de vaginismo todavía vigente, porque teóricamente en 2 sesiones de láser y 3 sesiones de PRP, el líquen tiene que haber mejorado. Y la dilatación continua del anillo vaginal tiene que haber mejorado la sintomatología, por lo menos a nivel de la esfera sexual, y la sintomatología tiene que haber mejorado. Si todavía hay presente un vaginismo, es cuando aplico, a partir de ese momento es cuando aplico la toxina botulínica, no antes. No antes porque lo normal es que siempre te encuentres dolor de la penetración en un paciente que acaba de diagnosticar. Y eso hace gastarse el dinero en algo que no necesita. Luego ya, en función del tipo de líquen de cada uno de los casos clínicos, ya voy replanteando a partir del 5º mes qué es lo que vamos haciendo, si repetimos la serie, en algunos casos se va a quedar en clase con una frecuencia mayor, nunca antes de pasar 2 meses entre una sesión y otra, y el PRP más o menos con esta secuencia en aquellos casos complicados. En los casos no complicados, en los casos normales, lo que hago es recomendar una sesión de recuerdo del PRP cada 3 o 4 meses, de manera continua. Me aprovecho y he hecho un vistazo. ¿Qué es lo que me ha ocurrido a lo largo de estos años? Y me voy a referir a una cohorte muy específica de 21 señoras que cumplían una serie de características especiales. Todas eran polimenopausicas, que eran de 66 años,
68 hasta los 72, todas llevaban más de 5 años de sintomatología. La extensión del líquen era sumamente extenso, ocupando entre el 50 al 100% de la cara interna de los labios mamales, que esto es súper importante. Encontré buena respuesta al tratamiento en 19 de ellas, que supone el 90% aproximadamente, y me encontré sin respuesta en 2 casos, que suponen más o menos un 10%. Es importante añadir que estas 2 pacientes además tenían un cuadro de fibromialgia. Es decir, cuidadito con la esfera psicológica de los pacientes que estamos tratando. Hay algunas señoras que simulan determinados síntomas para evitar mantener relaciones con sus parejas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque vas a fracasar sí o sí. Y si no te das cuenta, lo vas a meter en el ciclo de repito, de hago, de no sé qué, de no sé cuántos. La señora te va a terminar diciendo, pero es que no me mejora nada, doctor. Y hay que darse cuenta de esto. ¿Bien? Y a lo que vamos. Es lo que a mí me preocupa y la pregunta que quiero plantear. Me encontré con esas características de pacientes, 3 de ellas con una degeneración premaligna del líquen. Entonces, como decimos en mi pueblo, en Madrid, leche, ¿qué estoy haciendo? Iatrogenia. Estoy produciendo una degeneración a través del estímulo de la irritación celular mediante el láser. Estoy produciendo un cambio celular en superficie y además, encima estoy irritando las células y las estoy transformando, las estoy activando con los factores de crecimiento, de diferenciación celular y de proliferación celular y de abiogénesis. La estoy liando, estoy transformando una lesión, en principio, muy molesta pero inocua, en un cáncer, en un precáncer, de momento un precáncer. Bien, esa es la duda que me surgió. Y realmente yo he revisado la literatura para mi tranquilidad. Bueno, estos son los casos que os comentaba, los 3. Como podéis ver, esto es un líquen sumamente extenso. Como veis, afecta los 2 labios menores, afecta la uretra, afecta toda la zona del introito. Esto es lo conseguido con el tratamiento. Y esto es lo que me encontré en el tiempo. Una pápula eritematosa, ya sabéis que el BIM puede aparecer de cualquier forma y color, pero en los 3 casos que vamos a ver fueron 3 pápulas eritematosas inflamatorias que cuando las derivé, cuando las derivé al dermatólogo para que cogieran la biopsia, para biopsiarlas, las 3 decían lo mismo, aspecto no maligno, pero bien cuidado, ¿vale? Ese es su caso. Este es otro caso. Esto es como queda la paciente después del CO2, más o menos a los 15 días. Está en esta situación. Es un CO2 bastante agresivo. ¿Vale? Aquí lo que quería enseñaros es cómo el líquen cutáneo también ha mejorado sensiblemente. El cutáneo responde mucho mejor al láser que el líquen mucoso. Y por fin, la aparición de una úlcera tórpida con una zona papulosa y eritematosa en su centro, con su fusión hemorrágica, que me hizo solicitar otra biopsia a esta paciente con un diagnóstico, si no recuerdo mal, esto era un BIN 2. BIN, neoplasia epitelial de nivel 2. Este es el tercer caso, lo mismo como veis, son líquenes sumamente extensos, que lógicamente aquí el corticoide, el clobetasol y el resto de terapias médicas no consiguen gran cosa. Esto es como ha mejorado, hemos conseguido cosas más o menos normal.
todavía sigue siendo atrófica con el aspecto adelásimo, y la maculita eritematosa con su fusión hemorrágica, Pinterest. El plazo de 6 meses. Lógicamente, lo primero, por aquello de que nos enseñaron todos en la facultad de primum non nocere, ¿qué leches estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente produciendo un problema a mis pacientes en lugar de solucionarse? Pues esto es lo que he encontrado en la bibliografía de momento. Luego, si pensamos más, que podéis encontrar normalmente. En principio, estos son las degeneraciones anaplásicas intraepitelial identificadas por estos autores en pacientes, en principio, por lo que yo he leído, que no se había utilizado ningún tipo de terapia de este tipo. Se había utilizado corticoides y un poquito más. Por lo cual, yo en principio dije, tranquilo me quedo. ¿Vale? Bueno, hablaros de los efectos secundarios del láser, yo creo que lo conocéis todos. Creo que no es necesario que os lo comente. Y lo que es importante, las conclusiones, que es lo que yo quiero discutir con todos vosotros, que tendréis muchísima experiencia en este campo. Yo digo que de momento, debería haberlo puesto aquí en letra gorda y subrayado, de momento, en la comparación de los datos de la serie investigados, no parece, gordo y subrayado, existir relación entre la degeneración premaligna del líquen y las nuevas formas de tratamiento. De momento. Salvo, aquí, y por eso estamos todos aquí, que nos vayamos retroalimentando y vayamos viendo si realmente nos está pasando algo con nuestros pacientes que no estamos controlando, y cuanto más evidencia acumulemos, mejor será para todos, porque a lo mejor realmente nos estamos estrellando, estamos haciendo algo que no debemos. ¿Vale? Es necesario un protocolo muy estricto de seguimiento de los pacientes con líquen diferenciado. Estamos hablando de mujeres diferenciados. El joven, que tiene bastante mejor pronóstico que este. Y por último, yo he estado haciendo biopsias a estas pacientes. De nada me han servido las biopsias cuando estamos hablando de líquenes muy extensos. Muy extensos. Y la pregunta, como siempre, sigue siendo la misma. Es decir, cuando una paciente viene con esos cuadros que yo os he enseñado, viene con su biopsia, que o bien se la ha hecho su médico previamente, o bien obligatoriamente se la pido yo. ¿Hasta qué punto tiene su razón de ser? Es decir, cuando tenemos un líquen circunscrito, un líquen localizado, bien, porque vas ahí, porque lo muestra ahí, y por estadística lo normal es que lo encuentres si está, que lo encuentres ahí. Pero cuando nos encontramos un cuadro difuso, absolutamente difuso, las biopsias no dirigidas, es decir, quiero que me saques un trozo de aquí, que es lo que yo pongo en el informe, que le mando al patólogo, ¿Qué significa lo que? Y a lo mejor seguimos haciendo tratamiento, seguimos aplicando láseres, seguimos infiltrando PRP, infiltrando grasa, etcétera, 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 sobre una lesión que sí podemos estar transformando. Es decir, cuando la lesión ya ha aparecido, ¿qué capacidad tenemos nosotros aplicando plasma con plaquetas o células encimales en ese tejido de acelerar una degeneración o un crecimiento de una lesión que por naturaleza está apareciendo? Pues esa es mi pregunta. Muchas gracias. Perdón. Preguntas. En algunas partes de pues entonces, en el caso, cuando tú tienes un líder tan vamos a ver, que a lo mejor haya estado, pero estaba todavía en un cambio que no lo puede. Que a lo mejor ustedes
Yo no me meto. Yo pongo las disciplinas diagnóstico. Pero que ese es vuestro trabajo, no es mío. Ya, pero que lo que te diga es que no podemos dar a una paciente que la detectamos. Tengo compañeros que trabajan en la parte de cognición y así y les he hecho exactamente la misma pregunta y me he quedado correcto. No hay respuesta porque después de la endoscopia no encuentran hallazgos y no puede tomar una biopsia dirigida. En algunos casos toman una biopsia, pero no sale más de hecho, la biopsia ¿dónde quiere ser? ¿Dónde quiere ser? Entonces yo lo que sí es fundamental es el segundo punto de la vacunación. Primero, pues el tiempo nos dirá si era NPD o no profesor que tenemos aquí, en este caso, si habéis visto, podéis apuntar, yo lo agradezco y me imagino que todos los administrados también. Esto, ¿qué valor tiene hacer una biopsia a una placa esclerótica? Todo el introito mágico. Y con homofobia, sí. ¿Vale? Esto me importa. Entonces, probablemente, donde nos estamos equivocando. Es decir, si yo los seguimientos, en lugar de hacerlos cada 6 meses, los hago cada 3, probablemente no me llegue a aparecer en 3. Me aparecerán 18. Probablemente tampoco lo sé. ¿Vale? Y si hay que plantearse si la aparición de una neoplasia intraepitelial puede verse o no acelerada por factores de crecimiento propios del plasma. En principio, debería ser sí, como el resto de las estructuras celulares de biología, aunque lleva limitaciones. Sabéis que dentro de los factores de crecimiento está una IPMF, ¿no? Y no de crecimiento tumoral. Pero por eso yo lo pongo en duda. Debido a grandes cantidades tienen características de vida que son más difíciles para intentar hacer de los tejidos las sustituciones de aguja, no con el láser, hacer sustituciones para la esclerosis de aguja, una anestesia, que por ejemplo, de algo que yo hago, que es la sustitución por el gas de carboxilación, que primero hacemos la sustitución de los tejidos de las adherencias adentro, en el reino con la grasa, y luego en la grasa. Es decir, si ya eso tiene comprometido la vascularización. Si separamos la lámina basal del tejido de abajo, ya ha muerto, porque no tiene vascularización. La mucosa vaginal carece de vascularización. Que yo sepa, no todos. No hay vascularización.
bien, eso sí, eso sí. Sí. Claro. Bueno, Martín, es lo que yo hablo de casa. Puede ser es el problema. En cuanto a la raza, no tiene ese mismo potencial. No he utilizado la musicoterapia en este tipo de lesiones por una razón, pero lo estaba comentando. Luego, en negativo, lo que vais a hablar de la musicoterapia. Pues ahora me va. Yo no lo utilizo porque hasta donde yo sé de la histología de la vagina, hasta donde yo sé que la vagina se nutre con difusión más allá de la basal. Lo que es la mucosa vaginal con todas sus capas, desde la basal hasta el exterior, carece de ningún vaso sanguíneo. Por lo tanto, si yo introduzco un gas que va a producir un efecto infeccioso, o gas que venga superficial, estoy haciendo al final es separar la basal de la parte de los vasos de la formación. Pero por eso yo no lo utilizo, porque me da miedo que realmente esté produciendo un problema mayor de cosmética. Sí que es cierto que la carboxilación en los tejidos es estupenda. La vascularización, pero también porque me quise. Entonces, lo que está dentro del sentido que es decir, él no hace las lámparas que aguantan, y luego, cuando se va a quedar ese vestido, y por mi experiencia, tengo a una paciente con 6, 7, 8 meses, en la piel se queda muy lleno. Entonces, después, lo podemos hacer lo que queremos. Mas, antes, una primera fase, lo que es más sensato. ¿Consigues esto? ¿Consigues esto a medio plazo? No es medio plazo, entre esto y esto para ver más adelante. Es decir, bueno, yo intento, al meter el terreno que yo intento, de que esto es algo de lo que yo hablo. Lo que yo intento es potenciar. Es decir, aprovechar las actividades celulares no escleróticas que se encuentran cerca de la basal para que al mismo tiempo que yo quito de la diapositivos que el otro pierdes en este lugar. Porque el láser y el TRT se combinan y producen un efecto de este láser es único, este es quirúrgico. Este es quirúrgico. No. Las placas son duras, muy duras. Pero si no quieres que te no podría decirte, pero vamos, 5 para arriba. Que tenemos muchos años. Callo ya,
doy paso. Mañana hablo de las así que mañana si queréis. Muchas gracias. ¿Sabes?